Entonces en el respaldo en el Classroom. Recording in progress. Muy bien, hoy nos toca ver generalidades de micología, importancia. Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Para iniciar, les voy a compartir, vamos a ver ahorita un video que habla de las generalidades de los hongos. Es un video que abarca clasificación, el tipo de hongo, su forma de alimentación, y después vamos a ir particularizando cada tema, de tal manera que empezaremos a desglosar todo el conocimiento que viene en este pequeño video. Entonces vamos a ver el video para que ustedes se adentren en la micología. Los hongos constituyen el reino fungi y comprenden más de 300.000 especies. La ciencia que los estudia es la micología. A pesar de su enorme variedad, los hongos tienen una estructura semejante. Su cuerpo es por lo general un micelio que consiste en un conjunto de filamentos entretejidos llamados hifas. Las hifas son células alargadas, tienen una pared de quitina y pueden o no estar subdivididas por septos o tabiques. Las hifas que no tienen septos se llaman cenocíticas. Las que sí los tienen se denominan hifas tabicadas. Cada segmento de las hifas tabicadas es una célula con núcleo y organelos. Los hongos son sésiles, de modo que no poseen la facultad de desplazarse sobre el medio en el cual se desarrollan, pero compensan su falta de movilidad con su capacidad de hacer crecer rápidamente sus hifas en cualquier dirección si encuentran materia orgánica de la que puedan alimentarse. Por su tipo celular, los hongos son organismos eucariontes y pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas. Por su tipo de respiración, los hongos son aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para vivir. La forma de reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual. En la reproducción asexual, algunas hifas se convierten en esporangios o conidios, los cuales son estructuras que producen esporas. Cuando las esporas se liberan y aterrizan en un hábitat adecuado, germinan las hifas, que se convierten en un micelio. En la reproducción sexual, las hifas de dos hongos se encuentran y se fusionan, lo que da por resultado una estructura llamada gametangia. Luego se produce una espora que tiene el doble de la cantidad normal de cromosomas. Posteriormente, esta espora se divide en mitades para crear dos esporas que finalmente se transforman en nuevas hifas. Por su tipo de nutrición, los hongos son heterótrofos, pues carecen de clorofila y, por ello, no pueden sintetizar los glúcidos que necesitan para vivir. Su digestión es externa, pues vierten al exterior enzimas que actúan sobre la materia orgánica y la degradan en moléculas sencillas para absorberlas. Por su forma de vida, los hongos pueden ser saprobios, parásitos o simbióticos. Los hongos saprobios obtienen sus nutrimentos a partir de materiales orgánicos inertes, como restos de vegetales y animales.
Los hongos parásitos viven sobre o dentro de organismos vivos y absorben de estos las sustancias orgánicas que necesitan, causándoles enfermedades e incluso la muerte. Por su parte, los hongos simbióticos viven unidos a otros organismos, en donde ambos salen beneficiados. Dentro de este grupo se hallan las micorrizas y los líquenes. Una micorriza es una asociación entre un hongo y la raíz de una planta, en donde el hongo permite a la planta optimizar la asimilación de los alimentos inorgánicos y, a su vez, toma de las raíces el excedente de glucosa para alimentarse. Por otro lado, un líquen es una asociación entre un hongo y un alga. El alga se encarga de producir alimento a través de la fotosíntesis, mientras que el hongo proporciona condiciones adecuadas, como protección y humedad, para que el alga pueda sobrevivir, lo cual permite a ésta colonizar zonas de difícil acceso. Taxonómicamente, el reino de los hongos se clasifica en 4 filos principales: Chytridiomycetos, Zygomycetos, Ascomycetos y Basidiomycetos. 1. Chytridiomycetos. Estos son hongos microscópicos de hifas cenocíticas. Se caracterizan porque son los únicos que producen esporas y gametos que se impulsan mediante un flagelo, por lo que en un tiempo se les clasificó como protistas. La mayoría son saprobios, pero algunas especies son parásitos de plantas y animales e incluso de otros hongos. 2. Zygomycetos. El cuerpo de estos hongos está formado de hifas cenocíticas. Algunos son parásitos, pero la mayoría son saprobios. Un género representativo es Rhizopus nigricans, el moho negro que produce masas de hifas sobre el pan, las frutas y otros alimentos. 3. Ascomycetos. Estos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Sus hifas sí tienen septos. Muchos de estos hongos pudren alimentos almacenados, frutas, cultivos y plantas diversas. Algunas especies también causan enfermedades humanas, como pie de atleta, tiña y sarna. 2 especies representativas de ascomycetos son Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza en la producción de cerveza, y Penicillium notatum, del cual se obtienen antibióticos. 4. Basidiomycetos. Las hifas de los basidiomycetos son tabicadas. Estos hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos forman setas e incluyen hongos comestibles, tóxicos, psicotrópicos y fitopatógenos. Son ejemplos de basidiomycetos Agaricus bisporus o champiñón común, que es comestible; Amanita muscaria, de efectos tóxicos y alucinógenos; y Amanita phalloides u oronja verde, cuyos efectos tóxicos son letales. Ecológicamente, los hongos son muy importantes, porque al degradar la materia orgánica muerta, reciclan sus residuos minerales en beneficio de las plantas que los absorben. También son importantes en la industria, pues se cultivan como alimento y se usan en desintoxicación de los suelos y reciclaje orgánico, así como para producir antibióticos, licores, enzimas, proteínas, etc.
Bueno, acabamos de ver un video que en general está bien construido. Tiene un error, espero que lo hayan detectado, un error bastante grave, pero bueno. No hay hongos que produzcan sarna, ¿verdad? Eso es un parásito. Pero bueno, quitando esa metida de pata, toda la parte introductoria con respecto a las generalidades, características, clasificaciones, todo eso es lo que vamos a ver en generalidades. En 8 minutos nos resumieron la parte que vamos a ver en por lo menos un mes de generalidades. Y bueno, empezamos por las características biológicas de los hongos, y una básica es que son hongos que tienen una membrana nuclear verdadera. Por eso pertenecen al grupo de los eucariontes. Otra característica es la forma de alimentación, la cual proviene de tomar alimento del medio ambiente, el cual los genera para convertirlo en una fuente de energía a través de la conversión básicamente de monosacáridos. Generalmente el hongo toma del medio ambiente o degrada del medio ambiente polisacáridos, y estos polisacáridos los convierte en monosacáridos. Y como monosacáridos, bueno, la fuente más importante de alimentación es la glucosa. Sin embargo, pues puede haber otros monosacáridos que puede introducir y después convertir en el citoplasma hacia la cadena clásica de la glucólisis. De ahí que, bueno, se consideran estructuras heterótrofas. En cuanto a la característica de el número de células que conforman al hongo, esta célula o unidad funcional del hongo se denomina talo. Entonces hay talo unicelular y talo pluricelular. El talo unicelular se refiere básicamente a las levaduras, y el talo pluricelular se refiere a los filamentosos. Un nombre trivial que reciben los filamentosos es Mo, con H, Mo. De ahí que el alimento que está contaminado con hongos se le denomina enmohecido. Y de ahí sale la característica de un hongo filamentoso que finalmente genera una diversidad de colores que luego ya vamos a ver de dónde se originan. Pero bueno, básicamente es lo que podemos ver a simple vista, el crecimiento miceliar filamentoso, a diferencia del unicelular, que sería el de las levaduras, la cual, bueno, básicamente pues tenemos que utilizar el microscopio para diferenciar estas estructuras y saber si tienen una o varias gemaciones, cosa que veremos en la cuestión morfológica. Otra característica es la presencia de una pared celular que lo diferencia de otros eucariontes, básicamente de los mamíferos. Pero bueno, también sabemos que la pared celular es un constituyente en el caso de parásitos, en el caso de plantas, y la propiedad importante de esta pared celular es la presencia de dos azúcares. Una es la quitina y la otra es la glucana. En la membrana celular es una clásica membrana fosfolipídica, donde aquí lo importante es el lípido estabilizador que tiene esta membrana fosfolipídica, a diferencia de la célula de los mamíferos, que en los mamíferos ahí el lípido estabilizador es el colesterol, y en el caso de la membrana celular de los hongos es el ergosterol. Es muy importante estos dos componentes, quitina y ergosterol, porque básicamente los métodos de destrucción de los hongos se han basado en la destrucción de la quitina y principalmente en la destrucción o formación del ergosterol. Si un hongo carece de ergosterol en su membrana, la membrana resulta inestable y generalmente el resultado es la lisis de la célula. Una característica morfológica diferencial con las mitocondrias de caso de mamíferos es que las crestas en estos casos son planas, una característica que no es fácilmente visible, ¿no? Ya que se requiere un gran aumento para poder observar esta característica, pero bueno, está descrita en la microscopía electrónica como una propiedad distinta a la mitocondria de mamífero, pero sin embargo tiene las mismas funciones que tienen las otras mitocondrias en los casos de los eucariontes.
Una propiedad muy importante que vemos en los hongos es la forma de reproducción. En los hongos, al igual que en otros eucariontes, los hongos tienen la característica de tener los dos tipos de divisiones celulares, la meiótica y la mitótica. La meiótica generando células sexuales y la mitótica generando células somáticas, que sería la gran diferencia. Aquí lo importante para nosotros, ¿cuál es? Que la reproducción asexual es la que es la infectante. La reproducción sexual es la que ocurre solamente en el nicho ecológico del hongo, en la tierra, en las plantas, en los árboles, etcétera, etcétera. Pero la que infecta es la asexual y esa es la que denominamos como espora o conidia y son las estructuras infectantes que van a parasitar a lo que sería el huésped, que puede ser el humano, el animal o la planta, básicamente. Dentro de esto, bueno, es muy importante que el proceso de absorción de nutrientes siempre va antecedido de un proceso de excreción de enzimas digestivas. Los hongos, sobre todo los filamentosos, tienen una alta capacidad de producción de enzimas. Producen enzimas destructoras de polisacáridos, enzimas destructoras de proteínas, o sea, producen amilasas, producen proteasas, producen nucleasas, producen enzimas destructoras de lípidos y todo esto para llevar a cabo un proceso de digestión de estos sustratos para llevarlos a sus formas monoméricas. ¿Qué esto quiere decir? Tratar de llevarlo a monosacárido, a llevarlo a aminoácido o por lo menos un péptido pequeño, llevarlo a ácido graso, básicamente, o destruirlo en pequeños nucleótidos en el caso de los ácidos nucleicos. A partir de esta digestión enzimática, bueno, pues los hongos ya toman en un proceso de transportación membranal ingresan al interior de la célula estos nutrientes y bueno, los utilizan para diferentes funciones y esto es lo que los hace considerarse como heterótrofos. Básicamente la construcción de esta parte externa de la membrana y de la pared celular de los hongos, ubicamos características que son muy relevantes e independientes y únicas en los hongos, que uno es la presencia de manoproteínas, que está aquí señalada en rojo en la parte superior. Después sigue una combinación en la pared celular que sería de glucanas, beta 1,6, beta 1,3 glucana, y en la parte inferior muy asociada a la membrana la quitina. En este caso, bueno, la quitina y las glucanas son estos componentes derivados de azúcares que están en la superficie del hongo y que de alguna manera le dan rigidez a esta estructura. Cosa que, bueno, la parte de síntesis de estos productos, en el caso de la quitina y de la glucana, se genera por proteínas, por enzimas asociadas a la membrana citoplasmática. Y aquí tenemos la quitina sintetasa y la glucanosintetasa, que bueno, son las que van a estar produciendo a estos azúcares que van a secretarse al exterior y van a cubrir al hongo, de tal manera que bueno, le van a generar propiedades independientes y importantes de acuerdo a si son levaduras, si son talos unicelulares o si son talos pluricelulares. Y aquí vemos un ejemplo de un hongo que tiene una propiedad que es el dimorfismo. Ya lo vamos a ver en morfología. Pero el dimorfismo es la capacidad de cambiar su morfología de un talo unicelular, como es el que está en la parte inferior de la levadura, a un talo pluricelular, que sería el filamento. En este caso, bueno, el talo filamentoso de manera general se le conoce como hifa. El conjunto de hifas se le conoce como micelio. Y ahí en las células hay un conjunto de células unidas que se conoce como micelio pluricelular.
Como estamos viendo aquí, bueno, la hifa en el caso de la forma filamentosa, bueno, tiene una gran cantidad de manoproteínas, a diferencia de la célula levaduriforme, que son estas estructuras rectangulares amarillas. Después nos señala la presencia de las glucanas, que son estos tipos de triángulos, donde es uno rojo y uno verde, hablando de la 1,3 y de la 1,6, y estas especies de lunas, de semilunas, que representan a la mezcla de quitinas. Se considera básicamente que los hongos levaduriformes son más ricos en quitinas, ¿sí? Y, son más pobres en quitinas, y los filamentosos son más ricos en quitinas. En cambio, los levaduriformes tienen más glucanas que los filamentosos. Esto es importante en el caso de las reacciones inmunológicas que se llevan a cabo en el laboratorio para llevar a cabo ciertas reacciones como las inmunoprecipitaciones o la diferenciación por pruebas de aglutinación, etcétera, donde los antígenos sobre los que se ha montado la prueba básicamente son anticuerpos dirigidos contra manoproteínas o dirigidos contra glucanas. Tiene una importancia esto en cuanto a generar resistencia de acuerdo a estos componentes. Como vemos, bueno, pues tiene que ver con la parte de proteger al hongo contra la destrucción y actividad del sistema inmunológico. Sin embargo, bueno, muchos de estos hongos van a ser afectados por los antimicóticos, básicamente que ataquen la síntesis de quitina o la síntesis de glucana, que ya vimos que esas proteínas integrales colocadas en la membrana citoplasmática son las productoras, y normalmente los antimicóticos van contra la enzima productora, no contra el producto final, que eso ya lo veremos en antimicóticos. Aquí tenemos otra representación, nada más que este es un hongo muy conocido, es un Aspergillus. En este caso estamos hablando de un Aspergillus que produce una coloración, sus conidias. Esta coloración es negruzca. Este es un Aspergillus niger, que básicamente lo que estamos viendo es la diferencia entre tomar al micelio, que es esta imagen circular, donde nos representa precisamente la pared celular y la membrana celular de esta estructura filamentosa, y tomar las estructuras especializadas de reproducción. En las estructuras especializadas de reproducción, lo que se agrega aquí, por ejemplo, es la coloración que produce para que las esporas parezcan de un color negro. Este es un compuesto, bueno, llamado melanina, y aquí finalmente esta melanina le da esta coloración característica a las estructuras de reproducción. Ya luego nosotros veremos que estas estructuras de reproducción no son las que se utilizan para la clasificación del color del micelio. El color del micelio que se utiliza es el color que genera el micelio vegetativo, que es el que está aquí en la parte inferior, y este que está en un color verde más oscuro con sus esporas negras se le llama micelio reproductor. Ya veremos después entonces cómo se clasifican los micelios, que es una parte importante para poder entender la clasificación, sobre todo cuando estamos hablando de las diferentes familias que forman a los hongos. Ahí hablábamos de los quítridos, de los zigomicetos, de los ascomicetos y los basidiomicetos. Bueno, tenemos que ver ahí cómo tiene que ver la clasificación del micelio para entender entonces cada uno de esos grupos. Básicamente, entonces, los hongos son organismos eucariontes, dentro de estos cuales, bueno, ya sabemos que hemos mencionado que son pluricelulares, o en el caso de setas y mohos, que bueno, seta y moho son pluricelulares, y las levaduras son unicelulares. Algún tiempo, y estamos hablando hace mucho tiempo, se habló que el micelio unicelular entraba en una ciencia que se llamaba leburología, que es la ciencia de las levaduras. Esa ciencia como tal ya desapareció el concepto,
pero se lo pueden encontrar ahí perdido en algún libro de micología viejo. Y básicamente ahora solamente se habla de un reino fungi, que este reino fungi fue ya establecido en el 79 por Whittaker, y básicamente él habla que hay un reino que tiene las características de ser eucarionte, heterótrofo, y estar conformado por una unidad celular que se llama hifa, y puede ser una hifa en cuanto de una sola célula, que es la levadura, o puede ser una hifa formada por varias células que forma el hongo filamentoso, o también llamado Z o Mo. Hablábamos de esta característica heterótrofa de los hongos, que es la manera en que se alimentan. Bueno, hay tres maneras en que se pueden alimentar los hongos. Algo nos mencionaba el video. Uno es el saprofitismo, que es alimentarse de la descomposición que hay en el hábitat donde está creciendo ese hongo, que esto normalmente se relaciona con detritus animales y con detritus vegetales, y básicamente crece a partir o alrededor de excrementos. Muchos hongos los localizamos al lado de excrementos de animales, y básicamente esto lo vemos de manera cotidiana en los bosques. La otra es la simbiosis, que esta me das y te doy para poder establecer un crecimiento oportuno. O sea, hay una asociación de vegetales con hongos. También lo vemos muy frecuente en el caso de los bosques, y esto, bueno, genera obviamente un crecimiento compartido entre el vegetal y el mismo hongo. Y el último, que es el que finalmente nos interesa a nosotros porque forma parte de la micología médica, es el parasitismo. Y el parasitismo es esta capacidad de infectar animales, humanos, plantas, y generar un proceso de enfermedad. Entonces, el parasitismo es lo que nosotros definimos como micosis. Las micosis son hongos que están presentes en el exterior o dentro del organismo y que están generando una patología. Básicamente esa es la parte de micosis, y ahorita vamos a ver otras presentaciones que ya de alguna manera hemos comentado, pero bueno, vamos a reafirmar con respecto a otras formas de causar enfermedad por parte de los hongos. Una de ellas es la micosis. Aquí tenemos una colonia de una levadura, que son colonias normalmente aisladas, pueden ser mucoides o no, dependiendo el crecimiento, el tipo de hongo. Y generalmente una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que las levaduras, en el caso del laboratorio, se siembran similar a lo que sembramos las bacterias, por dilución y estría. Y lo que estamos viendo precisamente es este crecimiento colonial que nos permite identificar a una levadura. Aquí tenemos el crecimiento de un hongo filamentoso. Los hongos filamentosos se siembran por punto. Y hay un cambio en el tipo de asa. El asa que se utiliza para sembrar levaduras es el asa tradicional bacteriológica. Es el asa cuya punta termina en un círculo. Y en el caso del hongo filamentoso, bueno, esta se siembra por punto, y el asa se denomina asa en forma de L. ¿Sí? Termina en una forma de L, y esto es importante para que el asa me permite, digamos, desgarrar el micelio que está creciendo aquí en la superficie de este hongo, y tomar una pequeña muestra y depositarla en el agar. No es inocularla en el agar. Las siembras de hongos filamentosos es tomar la muestra y sembrar, o más bien depositar sobre la superficie, para que el hongo pueda seguir creciendo. Recuerden que si ustedes introducen a ese hongo dentro del agar, los hongos son aerobios, entonces disminuyen la probabilidad de crecimiento del hongo. Y eso pasa muchas veces. Inoculamos dentro del agar al hongo y después vemos que no creció. Bueno, lo que pasa es que le quitaste oxígeno para crecer. Y la forma de crecer los hongos filamentosos puede ser como está aquí, que es en tubo, o puede ser también en placa Petri, que es una manera más común, crecer en placa Petri para
la caracterización, y cuando se siembra en tubo es básicamente para la manutención. A menos que estén hablando de hongos altamente patógenos por la capacidad de liberar sus esporas y que estas puedan ser inhaladas por el personal que la está trabajando. Estamos hablando básicamente de Coccidioides imitis, que es un hongo que se trabaja únicamente en tubo. Tenemos la otra, que es los macromicetos, del cual nosotros vemos poco, porque realmente nosotros lo vemos referido al macromiceto para entender lo que sería la patología de micetismo, que es el consumo de estos hongos, y también lo vemos como complemento en la micotoxicosis, que es un elemento de consumo de un metabolito secundario que secreta normalmente en la fase estacionaria de crecimiento de los hongos y que podemos consumir, aunque esas micotoxinas pueden ser producidas por macromicetos, pero también vemos ejemplos de micromicetos que producen a esas toxinas. ¿Dónde ubicamos estas características biológicas de los hongos? La primera es la ubicuidad. Los hongos se encuentran en cualquier ambiente. No importa si sea cálido, no importa si sea frío, no importa si de alta humedad, de baja humedad, si son desiertos, si son climas tropicales. En todos los lugares de diferentes tipos de climas hay hongos. Entonces está ampliamente distribuido este reino. La otra, la mayoría de ellos que están en el medio ambiente tienen o trabajan en procesos de degradación. Y la otra, la unión de estos hongos con otros elementos del reino, que pueden ser el reino Plantae o el reino Animalia, pues finalmente generan una biodiversidad de esos hongos. Se considera que los hongos son de los organismos eucariontes más conservados, que han tenido, digamos que, mutaciones muy puntuales, pero que no le han llevado a modificar mucho su forma de crecimiento. Eso era hasta últimos años, donde se ha ubicado un efecto importante por el cambio climático y se ha considerado que hongos que eran básicamente inofensivos para hombres y animales se han vuelto patógenos. Uno de estos hongos, ya lo mencionaremos cuando hablemos en el caso de la candidosis, es la candidosis causada por Candida auris. Candida auris es una levadura. Candida, o el género Candida, es uno de los géneros más extendidos en todos los ambientes y tiene representantes patógenos y representantes no patógenos. Bueno, uno de esos representantes no patógenos es la Candida auris. Pero por el cambio climático, Candida auris vivía básicamente en lo que serían lodos, y dentro de estos lodos permanecía ahí sin causar problema a nadie, hasta que empezó a calentarse esa zona donde estaban los lodos. Por ejemplo, el primer lugar donde lo encontró fue en la India, y básicamente el calentamiento empezó a causar mutaciones en esa Candida auris. De tal manera que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, Candida auris se considera uno de los hongos más patógenos en las unidades de terapia intensiva, porque resulta que Candida auris de manera innata es resistente a los antimicóticos que se utilizan en la actualidad. Es resistente a los azoles, es resistente a las alilaminas, es resistente a las equinocandinas, y ese plus lo ganó, y todavía se está investigando cómo fue que ganó la resistencia innata, ya que en los hongos no es como en las bacterias. Los hongos no tienen plásmidos, pero sí tienen el antecedente de traer la carga de resistencia innata a ciertos antimicóticos que ha generado el humano. Y ya veremos un poco de esos datos cuando veamos la parte de antimicrobianos o antimicóticos, básicamente. Bueno, miren, esa importancia para el hombre de los hongos se ha dividido en daño y beneficio.
Y básicamente aquí vamos a dividir lo que serían macromicetos y micromicetos. La primera parte que vemos del ejemplo son micromicetos, que son Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizopus, que son algunos de los mohos micromicetos que pueden causar primero daño. Y aquí en el daño nos dicen qué tipo de daño. Uno es micosis. Y ya quedamos que la micosis se refiere a la permanencia o presencia del hongo en el proceso de infección. O sea, tengo que encontrar al hongo activo en el huésped. La otra son estados de alergia, que generalmente son hipersensibilidad del tipo 1 y en algunos casos pueden generar hipersensibilidad del tipo 4. Entonces, en la del tipo 1, que es la que se denomina alergia, es algún componente del hongo genera una alergia en el huésped. Esta alergia, acuérdense, es del tipo 1. El otro ejemplo de daño del hongo es algún producto de excreción del hongo genera una toxicidad. Entonces, esto se llama micotoxicosis. Entonces, solamente es el producto, no hay presencia del hongo, solamente es del producto. En la alergia, el resultado es que se genera una hipersensibilidad. Y dentro de esto, bueno, estos hongos han sido referidos como fitopatógenos. Los aspergillus son clásicos fitopatógenos de la mayoría de los cereales que consumen humanos y animales. Y dentro de esta capacidad, bueno, también tienen capacidad de degradaciones de papeles y textiles, que en este caso, por ejemplo, se ha vuelto más común el estudio de los hongos presentes en las grandes bibliotecas que albergan algunos museos, donde se tienen libros de hace mucho tiempo y en la búsqueda de por qué se empiezan a poner amarillentos, rojizos, quebradizos, lo que se ha visto es la presencia de hongos, sobre todo, por ejemplo, de Aspergillus, que es un gran productor de enzimas y tiene la particularidad de liberarlas al exterior sin ningún problema, pensando en esto que son hongos que son heterótrofos y tienen que degradar obviamente los compuestos complejos para volverlo lo más sencillo posible. Pero en la parte benéfica de estos hongos es que muchos de ellos se utilizan en la biotecnología para la producción de antibióticos, producción de vitaminas, ácidos orgánicos, colorantes, degradadores biológicos. En la parte de biotecnología, si ustedes revisan un libro de biotecnología, generalmente vienen los organismos que se emplean para estos procesos de alta producción de algún compuesto. Bueno, ahí en esos libros van a encontrar una gran lista de hongos filamentosos, pero también van a encontrar también hongos levaduriformes. ¿Por qué se utiliza la maquinaria de estos hongos? Porque se puede aprovechar esta capacidad de liberar los compuestos hacia el exterior. Si liberan los compuestos al exterior, le ahorran mucho dinero al que va a separar el compuesto de interés. Esto quiere decir, no es lo mismo tener que simplemente tomar el sobrenadante y a partir de eso separar el compuesto de interés, a tener que romper al hongo y después de una mezcla más compleja liberar el compuesto que les interesa. Por eso los hongos se utilizan de esta manera y hay algunos productos que requieren la síntesis muy similar a lo que sería lo que ocurriría en un eucarionta. Y entonces por eso se utiliza un eucarionta para producir determinados compuestos que van a ser utilizados en otro eucarionta, que en este caso normalmente son los humanos. Viendo la parte de los macromicetos, tenemos Amanita, Rusula y Gelbela, que son hongos macromicetos que generalmente pueden causar como daño micetismo. Y el micetismo es la tercera forma en que el hongo puede causar daño. Entonces podemos tener, bueno, sería la cuarta forma, sería micosis, alergia, micotoxicosis y micetismo. El micetismo es el consumo oral de alguna parte del hongo que genera
estados de alucinación. Y en este caso, el estado de alucinación puede ser visual o auditiva. Y la diferencia entre micetismo y micotoxicosis es la concentración del tóxico, ¿sí? Un hongo puede ser, si es consumido en grandes concentraciones o en grandes cantidades, puede causar micetismo, pero a su vez puede también causar micotoxicosis. Y eso es algo que, bueno, vamos a ver después. Esta manita, Rusula y Gelbela, bueno, forman lo que veíamos en el video, las micorrizas, que es esta integración con su medio ambiente y generando o proveyendo, sobre todo, por ejemplo, los hongos son muy buenos para ser donadores de fuentes de nitrógeno. Y por eso se utilizan a veces en ciertos cultivos para aportar nitrógeno que va a utilizar la planta para fines metabólicos. Y también estos tienen un buen arsenal enzimático, por eso se utilizan como degradadores biológicos. Para en el caso, por ejemplo, si yo quiero degradar un alimento muy fibroso, que pueden ser la serie de pastos o de plantas que se siembran para el consumo animal, y este consumo animal ya no puede darse, por ejemplo, lo clásico es que se le da a los rumiantes, que tienen toda una capacidad enzimática en el rumen para desdoblar altas concentraciones de celulosa. Entonces lo que se hace es que se almacena esos restos que se llama rastrojo, y al rastrojo se baña con hongos y se le deja trabajando a los hongos, y estos hongos van a degradar todo ese alimento, y después ese mismo alimento degradado se les vuelve a dar a los animales, ¿no? Es otra forma de reciclar este tipo de alimento. Otros micromicetos que nosotros vemos ya en nuestra clase son coccidioides, histoplasma, paracoccidioides, que básicamente van a causar daño. ¿Por qué? Pues van a penetrar al organismo. Estos tres tipos, cocci, histo y paracoccidioides, penetran al organismo vía respiratoria, penetran por inhalación. Y uno de los hongos más, digamos, más problemáticos, porque se disemina fácilmente por el aire, es coccidioides. Y coccidioides, bueno, pues una de las características que tiene es producir diferentes estados de neumonía. Y ahí tenemos, bueno, histoplasma, que también puede producir neumonía, y la cuestión es que hongo que penetra vía pulmonar puede tener la capacidad de desplazarse a todos los demás órganos a través de la vía circulatoria. En el caso del beneficio que pueden tener este tipo de hongos, que normalmente habitan en el suelo, ahí es donde los vamos a tener, sobre todo en zonas donde hay tierra, son degradadores biológicos que, bueno, utilizan su arsenal enzimático, degradando cosas, pero obviamente para alimentarse de eso que están degradando. Si seguimos con la lista de hongos, tenemos el Pleurotus ostreaceus o el Agaricus bisporus, que son los que conocemos el Agaricus como los champiñones. Muchos de estos hongos tienen la característica de generar alergias en ciertas personas. Por eso hay gente que no puede consumir estos tipos de champiñones o setas. Y básicamente también se utilizan como degradadores de madera, como un daño que pueden causar a ciertas maderas y que finalmente demerita el precio de la madera. Pero el beneficio es que nos podemos comer, ¿no? Son alimentos que se consumen, que tienen una buena cantidad de proteína, y que finalmente, bueno, el humano ha sabido discernir entre los que son tóxicos y los que no son tóxicos de la mayoría de las veces. Tenemos otros hongos macromicetos como la Entomoptora y el Conidióbulos, que pueden causar micosis. En este caso son micosis superficiales, son enfermedades muy raras que se pueden llegar a presentar, pero bueno, pueden estar presentes, y generalmente el beneficio es un control biológico en el campo, porque pueden consumir. Hay hongos que tienen la capacidad de matar nemátodos y se utilizan para el control de nemátodos en zonas donde está alimentándose el ganado. Estos hongos lo que hacen que al ir formando o extendiendo su micelio, al encontrar un nemátodo, el micelio o la hifa se enrolla en el nemátodo y lo estrangula.
estrangula al gusano y al estrangularlo lo degrada y toma alimento de ese gusano. Entonces hay en algunos casos que como control biológico se están utilizando los hongos para matar al nemátodo que puede parasitar al ganado y obviamente causarle cierto grado de enfermedad, y por eso se utiliza como algo benéfico. Unos micromicetos muy importantes para nosotros es Cándida y Malassezia. Esta Cándida y Malassezia son enfermedades que se consideran, o microorganismos que se consideran viven de manera natural en la superficie de la piel. Y estos hongos que normalmente están en la superficie de la piel empiezan a ser patógenos cuando hay un cambio en la microflora de esa piel, de tal manera que les permite un sobrecrecimiento de Cándida o de Malassezia. Ese sobrecrecimiento, bueno, genera que se produzcan micosis. Ya vamos a ver los ejemplos posteriormente. Y en el caso del beneficio es que pueden ser o participar en un equilibrio biótico y comensalismo, precisamente en la misma piel o mucosas, porque ahí viven también en piel o mucosas, y generar un estado de comensalismo y de equilibrio entre bacterias, sobre todo del tipo de Lactobacillus, y sobre todo relacionadas con Cándida en la parte de mucosas y Malassezia en la parte de las superficies. Malassezia sobre todo en las zonas donde hay una mayor concentración de lípidos en la piel. Un macromiceto que ya vimos fue el Claviceps purpurea, que aparte de todo bueno, puede causar micetismo y micotoxicosis. Tenemos la grande familia de los psilocibes y los cinocibes, que son macromicetos, que ya hablamos que unos producen una toxina como el LSD, que la mayoría de estos son psicotrópicos, y dependiendo de la concentración pueden causar micetismo, que es la simple alucinación, o pueden causar micotoxicosis. Y en algunos casos los psilocibes, que bueno, mencionábamos que el LSD, su problema que tenía es que causaba dependencia. En cambio, los productos generados por los que son del tipo tricotecenos, producidos por psilocibes e inocibes, estos producen normalmente el estado de psicotrópico, pero sin la suma de la dependencia. Y muchos de ellos se utilizan en tratamientos psiquiátricos o ginecológicos. Algunos de ellos se han visto que ayudan o favorecen el que no se desarrolle un proceso de aborto, lo cual, bueno, no está muy bien estandarizado, pero bueno, se ha documentado un poco de este efecto. Muy bien, esas son entonces características de daño y beneficio que pueden tener los hongos. Dentro de la clasificación de los reinos, ahí hablábamos básicamente de este reino fungi, que en algunos casos se le ha denominado como el Eumycota. Se denomina Eumycota porque es el de hongo verdadero. ¿Y por qué se llama el hongo verdadero? Porque tiene cara de hongo, se comporta como hongo, crece como hongo y genéticamente es un hongo. ¿Cuáles familias tienen estas? Si se fijan aquí, quitamos una, los quítridos. ¿Sí? Nos quedamos nada más con cigomicotina, ascomicotina y basidiomicotina. ¿Por qué quitamos a los quítridos? Bueno, porque los quítridos, primero es algo muy importante que se dijo en el video. Los quítridos son la única familia del reino fungi que tiene flagelo. Por si algún día en una pregunta ahí les ponen, ¿los hongos tienen flagelo? Y lo más seguro que van a contestar es que no. Pero ahí tendrían que decirle, ¿los hongos que afectan a humanos y animales tienen flagelo? En general, no. Los quítridos generan enfermedad, sobre todo en los batracios. Generan enfermedades en los sapos y en las ranas. Se ha visto una infección que ha habido en este tipo de animales por quítridos, pero no se ha visto en mamíferos, ¿sí? Y esa es la diferencia. En mamíferos, si ustedes recuerdan la palabra, a estos organismos que no se mueven se le llaman sésiles, ¿sí? Porque no tienen movimiento propio. La única forma de alcanzar un nutriente es creciendo su micelio.
Un hongo que tiene la capacidad de ser levadura y filamentoso, la diferencia es que es levadura porque todo el alimento lo tiene cerca. Pero sin embargo, empieza a encontrar que hay carencia de alimentos cerca y se transforma en filamento y empieza a crecer de manera radial. ¿Para qué? Para tener una mayor superficie de captación de alimento. Y por eso los hongos, cuando tenemos en bajas concentraciones de azúcar, se vuelven filamentosos. Si ustedes una cándida la quieren en forma levaduriforme, pónganla en SDA, 40 gramos por litro de glucosa. Si ustedes quieren que cándida se vuelva filamentosa, pues entonces póngala donde no tenga una gran cantidad de SDA. Sobre todo, por ejemplo, puede ser en agar harina de maíz, en otro agar que tiene muy poco azúcar, que es el Chapec Dox, ¿sí? O póngalo en medios donde el azúcar no sea simple, sino sea complejo. Y eso puede ser en agar maltosa. Ya luego veremos que hay otras condiciones como la temperatura que también hacen que se genere el dimorfismo. Pero bueno, entonces el reino fungi básicamente es el Eumicota, 3 familias, Zygomycotina, Ascomycotina y Basidiomicotina. Pero con esto de la biología molecular y de la reubicación de microorganismos en los diferentes reinos, se ha encontrado que hay 2 reinos, que es el cromista, donde están aquí las algas, y el protozoa, donde están los protozoarios, donde hay hongos que tienen cara de alga, crecen en medios para algas, pero genéticamente son del reino fungi. Protozoarios que tienen forma de protozoario, ¿sí? Antes se decía que tenían trofozoitos, y que no crecen en medios tradicionales de hongos, y que genéticamente pertenecen al reino fungi. Entonces aquí en el reino cromista tenemos un representante, que este representante, bueno, causa la fitiosis y sobre todo es una enfermedad que básicamente se ha ubicado en caballos. Sin embargo, se ha visto que han surgido algunos casos de esta fitiosis causada por Fitium insidiosa, que esta fitiosis desarrollada en niños, pero curiosamente en niños que conviven con caballos, ¿no? En el norte de México y en el sur de Estados Unidos se han reportado varios casos de fitiosis. Y el protozoa, que es uno de los más importantes para nosotros porque ahí está ubicado Pneumocystis. Y en el caso de la neumocistosis, bueno, pues durante mucho tiempo Pneumocystis se pensó que era un protozoario, hasta que se hizo la relación filogenética y resultó que era más emparentado con el reino fungi que con los protozoarios. De tal manera que ahora los trofozoitos ya no se llaman trofozoitos, sino son sus ascosporas, ¿sí? Son las ascas, las estructuras de división que antes decían que eran trofozoites. Y la otra, protozoario no crece en medios de cultivo tradicional para hongos, sino crece en cultivo celular, en líneas de cultivo celular que se generan a partir de células pulmonares. Dentro de otra parte que luego vamos a ver Pneumocystis, es importante que inicialmente, y lo van a encontrar en muchos libros, siempre hablábamos del Pneumocystis carini. Ya posteriormente, un investigador que se llama Hiro Vesi, ubicó que los Pneumocystis son específicos de especie. Hay específicos para rata, que son ratas o ratones, para roedores, que es el carini, y el Pneumocystis que afecta a mamíferos, básicamente, principalmente humanos, es el Girovesi. Entonces, el Pneumocystis girovesi es el que causa la neumocistosis en el humano y tiene cara de protozoario, pero es un hongo. Por eso es que lo hemos pasado a la clasificación dentro del programa de micología, por precisamente ser un hongo a Pneumocystis. Y nada más como cuestión cultural, la neumocistosis fue la primer micosis reportada cuando se declaró y se descubrió básicamente el primer caso de SIDA en Estados Unidos, ¿no?
La primera micosis relacionada con SIDA fue la neumocistosis. Bueno, hablábamos de una reproducción sexual y asexual. Y en este caso, bueno, hablábamos de 3 familias, ¿no? Los cigomicetos, ¿sí? Los ascomicetos y los basidiomicetos. Bueno, ¿cómo se llama la estructura de reproducción sexual del cigomiceto? Se llama cigospora. Del ascomiceto, ascospora. Y del basidiomiceto se llama basidiospora. Que todo eso lo vamos a ampliar cuando veamos nosotros reproducción sexual de estas 3 familias. En cuanto a la sexual, se han dividido básicamente en dos tipos. Esporas de origen exógeno, o sea, que crecen en la superficie de las estructuras especializadas del hongo, que se llaman conidios. Y esos conidios básicamente están los que están asociados al talo, o sea, al micelio, a la hifa, que son los conidios tálicos, y los que están asociados a alguna estructura especializada de reproducción, que ya luego vamos a ver cuáles son esas estructuras, y estos se llaman conidios blásticos. Entonces, básicamente tenemos los conidios. Estos conidios, o este nombre de conidios, ¿a qué familias pertenece? Solamente podemos tener conidios en ascomicetos y basidiomicetos. Las esporas asexuales de los cigomicetos se llaman esporangiosporas, ¿sí? Y estas se dice que son esporas de origen endógeno. ¿Por qué? Porque están contenidas en una bolsa. Esa bolsa se llama basidia, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la basidia contiene a la estructura de reproducción asexual, que son las esporangiosporas. Y ahí recordemos una cosa: las estructuras infectantes son las asexuales. Entonces, en ascomicetos y basidiomicetos, la estructura de infección es el conidio. Y en el caso del cigomiceto, la estructura de infección es la esporangiospora. ¿Sí? Las sexuales no infectan a humanos y animales. Por eso es que la clasificación y el interés de la caracterización en el laboratorio siempre se basa el 90% en describir las asexuales y un 10% puede uno empezar a trabajar las sexuales. Otra cosa aquí muy importante: del total de enfermedades causadas en humanos y animales, los ascomicetos es donde se ubica la mayor cantidad de hongos que causan efecto patológico en humanos. Y en menor proporción son los basidiomicetos y en muy poca proporción los cigomicetos. O sea, donde hay más hongos de importancia médica, estos son ascomicetos. Y aquí tenemos una imagen, un dibujo básicamente representando las formas sexuales, las que vamos a encontrar en el medio ambiente, que son las ascosporas. Aquí las ascosporas son las que están dentro de esta bolsita. La bolsa se llama asca y aquí están las ascosporas. Aquí ya vemos cigosporas. Las cigosporas son las que están aquí, los puntitos dentro. Esta estructura se llama cigosporangio. Bueno, las de adentro se llaman cigosporas. Y las basidiosporas son las que están en la punta de esta bolsita. Esta se llama basidia. Y tenemos aquí la punta donde se ven las basidiosporas, cigosporas y ascosporas. Hay una gran entonces variedad de estructuras asexuales y estas estructuras asexuales están asociadas a diferentes estructuras especializadas o también denominadas en su caso conidiogénicas. Toda esa clasificación la vamos a ver en una futura clase, pero básicamente aquí vemos algunos géneros y las características morfológicas que pueden tener en el desarrollo de sus estructuras. Dentro del proceso de formación de la conidia hay una cosa que se llama conidiogénesis. Y básicamente, bueno, hay conidiogénicas blástica, conidiogénicas tálica, conidiogénesis o secesión esquizolítica
y secesión rexolítica, una gran variedad de conidiogénesis, de tal manera que se han tratado de agrupar en una serie de grupos, llamándolos tipo 1 hasta el 10 romano. Y hablan aquí de los principales tipos de conidiogénesis, que son blástica acrópeta, blástica sincrónica, blástica simpodial, anelídica, fialídica, retrogresiva, basáltica, ártrica, ártrica alternada, solitaria, etcétera, que esta es la clasificación más concreta del proceso de conidiogénesis. En nuestro caso se la estoy mencionando, pero nosotros no la revisamos. ¿Por qué? Porque realmente no nos interesa cómo se forman, nos interesa cómo son ya formadas y el efecto que tienen en el humano para entender el proceso de infección. Entonces, bueno, existe el proceso conidiogénico, pero lo que nosotros vemos es la estructura que lo forma este proceso conidiogénico y obviamente la conidia que se forma. Esos son los que nos interesan, sobre todo para los fines de identificación, para poder identificar cada una de las estructuras conidiogénicas. Y aquí tenemos los ejemplos de holoblásticas, enteroblásticas, holotálicas, holoártricas, enteroártricas, que representan todas estas estructuras que vamos a ir observando en las muestras clínicas que estemos trabajando y que de alguna manera pues van a tener que ser el apoyo para hacer la diferenciación entre géneros y especies de hongos. Pero bueno, básicamente nosotros no vemos en sí el proceso de formación de la conidia, sino vemos a la conidia como un producto final. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que dependiendo la edad del cultivo, básicamente es el desarrollo de la conidia que vamos a estar observando. Por ejemplo, aquí tenemos esta que va a formar una macroconidia, pero si vemos, empieza siendo una pequeña protuberancia, después se vuelve una estructura oval y ya después se segmenta esta estructura, se alarga y son las clásicas macroconidias que vemos nosotros en los dermatofitos. Acá abajo tenemos una muy interesante que es la holoártrica, que es una estructura que se forma en el caso de coccidioides, que esta estructura se le denomina ya como parte final la artroconidia, que es cada segmento del hongo se separa y cada segmento se vuelve una conidia. A mí lo que me interesa es la artroconidia, no el desarrollo. Pero aquí es muy importante que tener en cuenta que yo puedo ver estructuras que no han terminado su desarrollo. Por lo tanto, puede ser que las confunda con otras, como por ejemplo aquí la holoártrica de la enteroártrica, que son estructuras, por ejemplo, esta que se desarrolla en los quítridos y no la voy a ver en mis muestras clínicas de humanos, ¿no? Y aquí tengo otra de un epidermofitón que forma esta estructura macroconidia que se denomina en forma de cola de castor o algunos le han dicho de forma de raqueta y básicamente es la forma en que se va desarrollando durante el cultivo, ¿no? Y acá arriba, por ejemplo, tenemos esta que es la tradicional de histoplasma, que forma estas formas que se llaman equinuladas y que es el desarrollo final del proceso de primero una protuberancia y después ya la vaginación de partes de esta protuberancia que forman lo que se llama estructuras equinuladas, que es una macroconidia clásica de histoplasma capsulato. Y estas son la forma de que se desarrollan los esporangiosporas. Quedamos que eran esporas endógenas que están dentro de una bolsa. Estas tienen un desarrollo, aquí está determinado del 1 al 10 romano, y finalmente terminan rompiéndose la bolsa y se diseminan en el medio ambiente. Este dibujo tiene, digamos, el pequeño errorcito que parecería que las esporas tienen flagelos, ¿no? Como si fueran flagelos de bacterias, lo cual no es así. O sea, habría que borrárselos, pero bueno, nada más les hago la observación para que no se vayan con la idea de que estos son estructuras flageladas. Y en el caso de los esporangios, o sea, de los contenedores de esas esporangiosporas, pues bueno, hay diferentes tipos de esporangios. Generalmente los zigomicetos no son hongos que causen enfermedad en el humano, no es lo común.
Solo hay una enfermedad causada por mucor, que es un cigomiceto, que causa la mucormicosis, que es una enfermedad deformante de los cornetes nasales. Digamos, sería la más relevante dentro de esto, pero no es una enfermedad que esté muy extendida en las patologías humanas. Viendo las estructuras que pueden formar las conidias, entonces aquí lo que estamos viendo básicamente es una artroconidia, que luego ya vamos a ver la clasificación de estas estructuras. La artroconidia es la fragmentación de la hifa, donde cada septo se vuelve una estructura de reproducción. Aquí le estoy poniendo Geotrichum. Geotrichum es un hongo contaminante, se encuentra en la tierra. La problemática que tiene Geotrichum es que se parece mucho a Coccidioides. Y Coccidioides es el hongo más infectante que tenemos en la naturaleza y lo podríamos, digamos, nos podríamos confundir con Geotrichum, que es un contaminante. Aquí tenemos a Cocci, que bueno, dirán, a lo mejor, pues no me confundo tanto, pues no, porque es más pequeño y todo eso, pero a la hora de estar identificando, mucho depende de la calidad de su microscopio para poder definir las propiedades de la estructura y saber entonces si van a preocuparse por lo que están cultivando o no se van a preocupar, porque si ustedes sospechan en una primera lámina preparada, una primera preparación de que tienen Cocci, lo que se recomienda es cerrar todos los medios de cultivo, esterilizar todo lo que han utilizado para esos medios de cultivo y mandar a este paciente a una unidad que pueda tener un diagnóstico de bioseguridad tipo 3, que sería, Coccidioides se trabaja muy similar a como si fuera micobacteria. Aquí tenemos un micelio que llamamos cenocítico. La diferencia con el anterior es que era un micelio que tenía septos. El micelio cenocítico no tiene septos. Se le denomina micelio no septado. Y el micelio no septado es un micelio clásico de la familia de los cigomicetos. Ascomicetos y basidiomicetos tienen micelio septado. En el caso de los cigomicetos tienen micelio cenocítico. Y una característica muy importante es hablar del dimorfismo. Y en este caso el dimorfismo se da en un ejemplo de dimorfismo, ya luego vamos a ver otros. El más clásico es la conversión de levadura a filamento. Eso es lo más clásico. Esta imagen que están viendo es las formas que puede tener Cándida, el género Cándida, que podemos tener levaduras. Y las levaduras, una característica muy común es que sean levaduras que estén en reproducción y estén gemando. Entonces llaman, esta yema es la gemación de la levadura y generalmente las encontramos gemando, aunque podemos encontrar, como la que está acá abajo, sin gema y simplemente es porque está en desarrollo, ¿no? O podemos tener con gemas muy pequeñas. Entonces, el cultivo tenemos que observarlo bien porque podemos tener gemas muy pequeñas o la gema ya muy grande que ya hasta se va a separar para hacer una célula libre. De tal manera que, bueno, aquí vemos las levaduras. La siguiente forma que puede tener Cándida es la formación de pseudohifa. La pseudohifa solamente se presenta en las levaduras y es que las gemas, la forma natural es que crezcan y se separen de la madre. Pero hay ciertos casos donde la gema permanece unida a la madre, la gema madura a ser también una mamá y empieza a generar una gemación. Cuando la célula madre está unida a la hija se convierte en madre y genera otra gema y así consecutivamente, como tenemos aquí en la parte de abajo, esto se le llama pseudohifa. Lo que quiere decir pseudo es que parece que es, pero no es. O sea, parece una hifa verdadera, pero no es una hifa verdadera, sino es la unión de la forma de reproducción que se va quedando unida una tras otra. Y hay dos levaduras muy importantes que generan pseudohifas. Una es Cándida
y la otra es Cryptococcus. Tenemos estos dos grandes grupos de hongos de importancia médica que podemos tener la formación de pseudo-hifas, y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo las identificaciones. ¿Por qué? Porque en un medio de cultivo que se pueda encontrar en transición, pueden encontrarse levaduras, pseudo-hifas y hifas verdaderas. O sea, pueden encontrar las tres en un solo mismo cultivo. Lo que puede generar una confusión y pensar que a lo mejor tienen una contaminación, y no, lo único que están viendo es esta gran característica que tienen las levaduras como cándida de generar diferentes polimorfismos, ¿no? Finalmente, la hifa verdadera es una prueba que se hace en el laboratorio, que se hace sobre todo en suero de caballo o suero de humano, pero inactivado, para la formación del tubo germinal o tubo germinativo. En el tubo germinativo lo que ustedes ponen es una asada de levaduras y ponen a incubar ese tubo germinativo durante 2 horas a 37 grados, y en 2 horas debe tener esta formación, que es la hifa verdadera. Si ustedes la comparan con la pseudo hifa, vean cómo es una estructura que se va alargando, pero que siempre tiene el mismo diámetro. A diferencia de las pseudohifas, las elongaciones de la pseudohifa tienen diámetros distintos, grosor distinto. En cambio, el tubo germinativo siempre tiene la misma longitud, y siempre, perdón, la misma longitud, no, el mismo diámetro con una diferente longitud, la cual va aumentando de acuerdo al crecimiento que va teniendo el hongo. Entonces aquí tenemos una pequeña elongación del tubo germinativo, y aquí tenemos ya una gran elongación que después irá bifurcando para formar lo que conocemos como el micelio filamentoso. Entonces, son presentaciones que puedo tener que representan levadura pseudohifa e hifa verdadera. Aquí tengo otras conidias, pero estas ya le llamo pluricelulares porque son macroconidias que están conformadas por una gran cantidad de células. Una gran cantidad de células forman a la estructura completa que llamo macroconidia, y lo que estoy viendo aquí son las hifas delgadas, de donde sale una estructura de reproducción. Estos se llaman macroconidios, y el nombre de fusiforme significa que son más anchos en el centro y más delgados en los extremos. Este nombre de fusiforme, si ustedes recuerdan, viene de una herramienta que se usa para el telar que se llama uso, con H. De ahí viene la palabra uso acromático. El uso acromático, cuando está la división celular y la separación de cromosomas, el uso acromático es más ancho en el centro y más angosto en los extremos. Bueno, esa terminología de uso se usa para la célula, pero cuando estamos hablando ya de estructuras celulares o de estructuras microbianas, esta forma de uso se le ha llamado fusiforme. Entonces, las macroconidias de los hongos, casi todas, no todas, casi todas van a ser fusiformes, sobre todo cuando hablamos de dermatofitos. Tengo otras estructuras que son importantes, sobre todo para el género de Aspergillus, el género de Penicillium, pero en el caso de Aspergillus hay un concepto que se llama cabeza aspergilar. La cabeza aspergilar es muy importante para poder diferenciar las especies de Aspergillus. Cada especie de Aspergillus tiene una forma de su cabeza aspergilar. Y ya vamos a ver que esa cabeza aspergilar está constituida por varias estructuras. Una de ellas es el conidióforo. Ya dentro de aquí se encuentra la vesícula, y las salientes significan las prolongaciones del conidióforo que se llaman fiálides, y las esporas correspondientes llamadas conidias, pero como surgen de una fiálide, se llaman fialoconidias. Toda esa parte la vamos a revisar en clasificación taxonómica, pero son para que ustedes ubiquen a los tipos de estructuras que vamos a ir ubicando, y que todas estas estructuras
son importantes para la identificación del hongo. Ahora, aquí es muy importante que nosotros, bueno, ustedes ya lo han de haber visto en algún momento, los hongos en general, hay hongos que al tomarlos de la muestra clínica y sembrarlos en el laboratorio, no necesariamente van a desarrollar sus estructuras de reproducción, ¿sí? Generalmente lo que desarrollan es lo que llamamos el micelio de alimentación, el vegetativo. Entonces yo tomo muestra de esos hongos, lo único que veo son una gran cantidad de hifas, pero no veo otra cosa. Y la hifa, lo único que me puede decir es que es septada, no septada, o que tiene un determinado color. Y no me dice otra cosa. Para poder diferenciar a los hongos, necesito las estructuras de reproducción y las estructuras asociadas a esas esporas o esas conidias. Entonces, básicamente, la técnica más tradicional que utilizamos para promover la formación de estructuras de reproducción, o también denominada germinación, son los microcultivos. Esto de cortar un pedazo de agar, ponerlo en un sándwich entre dos cristales y, bueno, obviamente previamente inocular los bordes de ese cubo de agar y ponerlo en una caja Petri con una cantidad de líquido que le permita una humedad relativa alta y obviamente una temperatura adecuada, que en el caso de filamentos son 25 grados, promueve la germinación, que es la formación de estructuras de reproducción. Entonces, muchos hongos, para terminar el proceso de identificación, se tienen que meter en un microcultivo. Ya han desarrollado otros métodos que no necesariamente es el microcultivo, que son métodos de germinación y que básicamente, bueno, ya se los mencionaron en el laboratorio, permiten favorecer la formación de estructuras de reproducción. Sin estructuras de reproducción, no podemos hacer la identificación taxonómica. Sí podemos hacer la identificación molecular, pero no podemos hacer la taxonómica, ¿no? Y básicamente la taxonómica es la que utilizamos más frecuentemente en el laboratorio porque es la menos costosa. Tenemos otras conidias que se consideran estructuras que se pueden formar ya sea al final de la hifa y se denominan clamidoconidios terminales. Van a encontrar en los libros dos términos, que es clamidoconidio o también viene clamidoconidia. Los dos son aceptados, los dos son válidos, para que no se cree confusión en que si escribo uno o el otro, los dos son igual de válidos para escribirlos. Y en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo unas clamidoconidias terminales de cándida. Esas esferas señaladas con la flecha son unas esferas que se generan al final de la hifa, son estructuras de reproducción asexual, y una característica de estas esferas que son esferas de doble pared que refringen al mover el micrómetro del microscopio, y esa es la manera en que podemos identificarlas. Aquí tenemos una gran cantidad de clamidoconidios que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, para el género que sería albicans, para el género y especie Candida albicans, y sobre todo una cándida que hasta antes de auris es muy importante para casos de SIDA, que es la Candida dubliniensis. La Candida dubliniensis es una cándida que se aisló por primera vez de casos de HIV positivo y hasta la fecha solamente se aísla en casos de HIV. No se ha aislado en otras patologías de candidosis. Y básicamente se identifica por el tipo de formación de clamidoconidios terminales. Pero también hay clamidoconidios intercalares, y estos clamidoconidios intercalares corre la hifa, aquí la imagen es muy bonita porque se ve la doble pared, y continúa la hifa, por eso se llama que se intercalan en la hifa. Estas intercalares básicamente los hemos descrito en Microsporum y básicamente en Microsporum auduini, que no es un Microsporum tan frecuente de aislar en casos de dermatofitosis humana. Más bien en dermatofitosis humana aislamos Microsporum canis o Microsporum mentagrofites.
pero no el Auduini, ¿no? Pero bueno, el Auduini pueden encontrarse la formación de clamidoconidias intercalares. Finalmente, las levaduras que generan una estructura de reproducción que se llama blastoconidio, que luego me la mezclan con la forma de reproducción sexual que se llama basidioconidio, ¿sí? El basidioconidio es de los basidiomicetos y es la forma de reproducción sexual. El blastoconidio es la forma de reproducción asexual, ¿sí? De las levaduras. Aunque ya luego vamos a ver que hay hongos filamentosos que también desarrollan blastoconidios, como es el caso de los Trichosporum weigeli, que bueno, ya luego lo vamos a ver, causa la piedra blanca, y también puede desarrollar este tipo de estructura esférica que se denomina blastoconidio. Y recuerden, la unión de blastoconidios uno tras otro genera la pseudo-hifa. Y en algunos casos, algunos libros le han puesto también pseudomicelio, ¿sí? Pensando en que el micelio está constituido por hifas, y bueno, yo me lo encuentro en un conjunto de hifas, por eso le llaman pseudomicelio, pero bueno, básicamente ese es el nombre que pueden tener la unión de blastoconidias que no se despegan de la célula madre. En el caso de los micelios cenocíticos, quedamos que, bueno, no van a tener septos, que generalmente en la parte terminal de la hifa no septada van a tener una bolsa, y dentro de la bolsa pues van a tener entonces la presencia de las esporangiosporas. Estos micelios cenocíticos son clásicos de Rhizopus, que lo encontramos en la tierra, haciendo una red de crecimiento de hifas para hacer fijador, muy buen fijador de nitrógeno. Y básicamente sus esporangios sobresalen de la tierra, y cuando, por ejemplo, en el caso de preparación de la tierra, se hace el arado para abrir la tierra, lo que se hace dentro de esas cosas es romper estas bolsas de esporangios y diseminar a las esporas de Rhizopus, y obviamente alimentar a esa tierra con todos estos buenos fijadores de nitrógeno. Muy bien, entonces terminamos esta parte la parte de taxonomía la vamos a ver de manera más profunda en una clase especial. Y ahora simplemente nos vamos a lo que sería la clasificación clínica de la micosis, y en este caso vamos a tomar la clasificación que nos marca la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que nuestro programa trae la clasificación descrita por González Ochoa, donde esta clasificación de González Ochoa se hace considerando una palabra que se llama tegumento. Y entonces él habla de las enfermedades tegumentares. El tegumento es la piel y sus anexos. Es la piel considerando uña, pelo, y en caso de animales, cuernos y pezuñas. Ese es el tegumento. Entonces, para González Ochoa, él dijo, bueno, hay exclusivamente del tegumento, o sea que solamente están en la piel o en los anexos. Hay secundariamente exclusivamente del tegumento, después inicialmente del tegumento, o sea que empiezan en el tegumento, pero pueden pasar a tejidos más internos. Después son secundariamente del tegumento, o sea, entran por otro lado que no sea la piel, pero pueden tener una presentación en el tegumento. Y después habla de las oportunistas y finalmente de las raras. Esta clasificación, pues bueno, resultó que González Ochoa tenía una, en Estados Unidos tenían otra, en Europa tenían otra. Entonces, con tal de tratar de homogenizar la clasificación, se hizo esta por parte de la Organización Mundial de la Salud, y finalmente es la clasificación más sencilla, donde podemos ubicar a las diferentes micosis que afectan a humanos y animales. Y esta clasificación dice que se dividen en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Las superficiales son los que solamente dan en la superficie de la piel o las mucosas.
o sus anexos de la piel. Las subcutáneas inician siempre por una perforación de la piel y un crecimiento en el tejido subcutáneo, que este crecimiento en el tejido subcutáneo puede posteriormente abarcar partes más profundas del organismo. Las sistémicas se adquieren principalmente vía inhalación. Entonces, se adquieren por el proceso respiratorio y su órgano de depósito son los pulmones en la zona alveolar, donde la mayoría de estas esporas o conidias que son inhaladas generalmente son fagocitadas por los macrófagos alveolares. Pero aquellas que no pueden ser controladas, bueno, pues inician un proceso de daño pulmonar y a partir de pulmón se pueden diseminar y volverse sistémicas. Estas sistémicas, por ejemplo, las enfermedades clásicas de toda la evolución del desarrollo humano, generalmente hasta los 80 eran superficiales y subcutáneas, era lo más común, lo más frecuente de encontrar en infecciones por hongos, hasta que aparece lo que serían los casos de HIV y la complicación hacia el síndrome de inmunodeficiencia, posteriormente asociada a otras características, que era la presencia del humano durante mucho mayor tiempo dentro de una zona hospitalaria y el manejo de herramientas que permitían la inoculación, digamos que no a propósito, de estos microorganismos a través de cánulas, sondas, etcétera, etcétera, que fue aumentando la diseminación de las enfermedades sistémicas. Y en este caso, bueno, las sistémicas están muy asociadas precisamente a estados de inmunosupresión. No nada más de aparatos contaminados, sino a cuestiones de caso de SIDA, pero también a cuestiones tumorales. Y finalmente tenemos este grupo que es el de los oportunistas. Y en el grupo de los oportunistas, normalmente aquí lo que vamos a tener es que debe existir un factor de oportunismo para que se genere cualquiera de las tres anteriores. Entonces, en las oportunistas, la patología puede generar enfermedad superficial, subcutánea o sistémica. Por ejemplo, cándida, cuando hay un estado de inmunosupresión, puede tener una presentación superficial, como el algodoncillo. Puede tener una presentación subcutánea, como es la diseminación a partir del tejido subcutáneo, causando daño en la submucosa o causando daños en las submucosas o en las mucosas. Y la presentación sistémica, donde cándida puede presentarse causando alteraciones en cualquier órgano del organismo. Cándida, por ejemplo, es el hongo que se ha documentado científicamente que tiene algún reporte donde afecta a algún órgano del humano. Entonces ustedes me dicen, ¿cándida afecta a los huesos? Sí. ¿Cándida afecta al sistema nervioso central? Sí. ¿Cándida afecta al hígado? Sí. ¿Cándida afecta al riñón? Sí. ¿Cándida afecta a los músculos? Sí. O sea, tiene cualquier órgano que ustedes me digan, hay un reporte donde se ubique que hay una infección científicamente comprobada de la infección por cándida. ¿Por qué es esto? Porque cándida tiene un arsenal de adhesión impresionante. Cándida se adhiere a lo que sea, esté vivo o esté muerto. Ahí se puede pegar. Por eso contamina frecuentemente todas estas herramientas como las cánulas, como las sondas, etcétera, etcétera, porque se adhiere a ellas sin ningún problema, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues se puede generar esta que le llamamos contaminación iatrogénica, que es la que produce el mismo, ya sea ser médico o enfermero o enfermera, etcétera, etcétera, que maneja herramientas contaminadas y las pone en el paciente. Entonces, viendo esta clasificación, vamos a ver que el nombre que recibe la clasificación clínica de las micosis, bueno, básicamente se ha ido modificando el término. Si ustedes se acuerdan de la historia, hablábamos de la primera vez que se nombró como micosis a una enfermedad que fue la aspergilosis,
y utilizando el término osis. ¿Sí? Como había un poco de problema con la terminología osis-asis, de tal manera que, por ejemplo, una de las enfermedades que más se debatió en el nombre ha sido cándida. Hay libros que le ponen candidiasis y hay libros que le ponen candidosis. Siguiendo la terminología de asis, osis, asis significa que es una enfermedad aguda, osis significa que es una enfermedad crónica o degenerativa. Entonces la mayoría decían, bueno, es que cándida, realmente cándida o las micosis son enfermedades crónicas degenerativas. Pero hay unos dicen, bueno, sí, pero depende por dónde entran, ¿no? Si es una contaminación por contacto, pues sí, se vuelven normalmente entran en un proceso crónico que toma semanas o meses en causar un daño. Pero sin embargo, si tú la inoculas directamente vía intravenosa, pues cándida puede generar la muerte de un individuo en 24, 48 horas, ¿no? Dependiendo obviamente el arsenal de la cándida que pongas. Entonces esto hizo que, bueno, el ISHAM, que es la International Society for Human and Animal Mycology, que es la institución que alberga a todos los micólogos del mundo, tiene una sesión cada 4 años y en cada 4 años se revisa la taxonomía de los hongos y se reclasifican si es necesario a través de del conocimiento de la biología molecular. Entonces, bueno, aquí lo que trató de hacer la ISHAM, y esto fue ya hace un buen ratito, dice, bueno, ya no le vamos a llamar candidosis ni candidiasis, sino lo que le vamos a decir es, vamos a decir el estado de la enfermedad individual del tipo de infección que está ocurriendo y la vamos a designar de manera específica por la patología, el género y la especie que lo está causando. Entonces, por ejemplo, si tenía un daño en esófago, decía, bueno, esofagitis causada por Candida dubliniensis. O podría ser, por ejemplo, neumonía causada por Cryptococcus neoformas. Se trató de utilizar esta terminología hasta que el ISHAM mismo dijo, bueno, saben que ya usen la que quieran, porque muchos artículos decían, no, tiene candidosis pulmonar. O sea, eso de poner, tiene neumonía causada por Candida albicans, se les hacía más fácil, tiene candidosis pulmonar, o tiene candidosis muscular, o tiene criptococosis pulmonar, o tiene criptococosis meningia. Entonces ahora pueden encontrarse las dos formas de hablar de la misma enfermedad, diciendo la patología y el agente causal, o dando la terminación de la enfermedad, que es el osis, que es el más utilizado en general para todas las micosis. Todavía sigue habiendo gente que le pone candidiasis y todavía se acepta. Incluso eso se volvió un pleito entre continentes, o sea, el americano usaba candidosis y el europeo usaba candidiasis. Entonces, dependiendo del libro de micología que lean y el origen de dónde viene, pueden utilizar candidiasis o candidosis. Lo importante para nosotros es que significan exactamente lo mismo, una infección causada por cándida, de la cual no estamos considerando ni la agudeza ni la cronicidad. Para que lo vean. Aquí tenemos una cosa que se van a encontrar muy frecuentemente con micología. Dependiendo de las escuelas, pueden empezarse a encontrar nombres diferentes. Simplemente hay que tratar de ver que ese nombre diferente tiene un nombre equitativo, quizá entre una escuela americana, porque aquí las escuelas de micología, básicamente en el continente americano, hay 3 grandes grupos de micólogos: los estadounidenses, los argentinos y los venezolanos, ¿no? Que han tenido unos representantes muy importantes dentro del desarrollo de la micología. En ese grupo, ahí se está peleando los mexicanos, ¿no? Ahí están muy en la vanguardia de los grupos. Pero en el caso del continente europeo, ahí básicamente pasó de ser los primeros eran los belgas, porque tenían a un representante muy importante que era el doctor Frank Ots, que era el papá de la candidosis. Fue el que primero escribió un tratado sobre candidosis, entonces ahí, pero después ya dejó de trabajar, bueno, pues ya es grande el doctor, y se fue más a la escuela francesa donde está el Instituto Pasteur.
Pero básicamente hay otros dos grupos muy importantes, sobre todo en la parte de lo que sería Australia, sobre todo el grupo de Adelaida, Australia, donde está un grupo muy fuerte de micología, y ustedes se pueden buscar ahí, busquen Adelaida micología, y se van a encontrar maravillas de fotografías, formas de identificación, etcétera. O sea, su página es muy bonita. Y la otra parte que es menos accesible, porque a veces no hacen bien, no han hecho las traducciones completas, son los japoneses. Los japoneses tienen un grupo de micología muy fuerte, pero muchas de sus publicaciones se han vuelto internas. Por eso es que no se han dado tanta difusión. Pero el grupo que produce cosas increíbles, incluso hasta tiene manuales disponibles para bajar en el internet, es el grupo de micología de la Universidad de Adelaida. Bueno, ya vimos que había superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas, ¿sí? Acuérdense, se llama superficial, no se llama cutánea, porque muchas veces ponen en la clasificación cutánea, subcutánea, no, no se llama cutánea, se llama superficial porque abarca no solamente la piel, sino los anexos de la piel. Bueno, ¿qué característica tiene la superficial? Es muy frecuente, este es el pan de cada día para nosotros los micólogos, es ampliamente distribuida en todo el mundo, se contrae por contacto directo y tiene la característica que son curables, no comprometen la vida del humano. Dentro de esto serían las subcutáneas, son relativamente frecuentes. Hay una restricción geográfica, sobre todo ubicadas porque se le considera como enfermedades rurales, enfermedades del campo, y se adquieren siempre por un traumatismo que permita pasar la primera barrera de defensa, que es la piel. Generalmente se da por espinas, por madera, por rastrojo, por alimento duro, fibroso, por vidrio, e incluso en mecánicos por metales punzocortantes. Y esta, la característica es que cualquiera de estos objetos debe tener la presencia de las conidias en su superficie e inocularlas al momento de generar el traumatismo. Son enfermedades que por eso se consideran de tipo ocupacional. Aquí tenemos la enfermedad causada de la esporotricosis, que se considera la enfermedad de las rosas, porque es la que se adquiere sobre todo en jardineros o en la gente que vende o trabaja con rosas, y que esas rosas tienen presencia del hongo, y con las espinas obviamente se genera el traumatismo cutáneo, pero también hay enfermedad de aquí descrita de topólogos, de gente que trabaja, de granjeros, de gente que trabaja con cerámica, con vidrio, y bueno, todas estas pueden tener precisamente este traumatismo. ¿Cuál es la problemática de las enfermedades subcutáneas? Que generalmente no son curables o no son fácilmente curables. Aquí vamos a ver que tenemos el micetoma, la cromoblastomicosis, la blastomicosis, ¿sí? La esporotricosis, que dentro de ellos, bueno, la esporotricosis es la que de alguna manera se tiene una mejor herramienta de tratamiento, que ya luego lo veremos cuando veamos la enfermedad. Y esta esporotricosis es la enfermedad que les decía de los jardineros. Y básicamente aquí ya hay en el mercado lo que serían terapias prolongadas, donde se aplican parches de liberación lenta del antimicótico, y aparentemente eso ha funcionado un poco mejor. Pero básicamente estas enfermedades son difíciles de tratar porque el tejido, básicamente donde crecen, no es un tejido altamente irrigado, entonces la cantidad de antimicótico que llega a esas zonas es limitada. Las sistémicas son poco frecuentes, tienen distribución geográfica restringida, depende de la zona endémica donde esté ubicado, por ejemplo, en las criptococosis, depende que en el hábitat donde está el individuo haya nichos de este tipo de levadura. Esos nichos pueden ser los eucaliptos, o también pueden ser la presencia de heces de aves depositadas, por ejemplo, que eso se veía mucho en conventos,
Por ejemplo, la zona de Coyoacán era rica en criptococosis. Bueno, no sé si ya la hayan limpiado, pero bueno, había tanta cantidad de palomas y el ave a temperatura 45 grados simplemente es un transportador de la levadura y la deposita al hacer las heces fecales porque vive en su aparato digestivo. Y cuando se encuentra un individuo de 37 grados, entonces ahí sí le gusta, ahí sí crece y ahí se desarrolla, ¿no? Generalmente se van a adquirir por inhalación, esta es la vía clásica, la respiramos. Pueden ser curables, pero siempre y cuando se diagnostiquen de manera oportuna. Si no, pues bueno, desarrollan y entonces serán incurables. Y tenemos las micosis oportunistas. ¿Por qué aquí dice que son muy frecuentes? Porque estas son las que han venido a generar las estancias médicas en los hospitales de una gran cantidad de gente a partir de su relación con cuestiones de inmunosupresión. Y entonces todas las tres presentaciones anteriores, superficial, subcutánea o sistémica, si hay un factor de oportunismo, entonces puede presentar cualquiera de las anteriores. Por eso, si ustedes ven aquí, dice amplia distribución geográfica y la infección puede ser contacto directo, vimos superficial, traumatismo cutáneo, subcutánea, inhalación sistémica. Ahí metan a todas y hay un factor de oportunismo y dice, mientras no se corrija el factor de oportunismo, habrá altas probabilidades de recidivas, o sea, que se repita otra vez la infección. Y eso lo vemos mucho en los casos de HIV. Hay tres micosis que se consideran marcadores de SIDA en el caso del HIV, que es candidosis, criptococosis y neumocistosis. Si tienen cualquiera de estas tres enfermedades, lo que el médico tiene que revisar que no haya recidivas. ¿Qué es esto de recidivas? Bueno, yo encuentro, sobre todo en la mucosa oral y esofágica, se da la infección de recidiva en el caso de cándida. Si el individuo recibe tratamiento, se le quita temporalmente la infección y vuelve a regresar, recibe tratamiento y vuelve a regresar, esas son recidivas. Entonces quiere decir que ahí hay un problema probablemente de inmunosupresión. Y habría que ver entonces qué es lo que lo está causando. Hay factores de oportunismo que podemos retirar, que podemos quitar, y hay factores de oportunismo que no podemos quitar. Por ejemplo, en el caso de la pitiriasis versicolor, que se da por una exposición al sol y la utilización de compuestos ricos en lípidos. Si yo quito la exposición al sol, la humedad relativa alta y la presencia de lípidos, disminuyo la presencia de pitiriasis versicolor. En el caso, por ejemplo, del embarazo, el embarazo es como un estado de inmunosupresión temporal donde se puede presentar cándida vaginal o candidosis vaginal. Si termina el estado de embarazo, pues la candidosis vaginal, obviamente que ya fue tratada, ya no vuelve a aparecer y ya no hay ningún problema. Pero, ¿cómo le hago para quitar el virus del HIV? ¿Cómo le hago para quitar un proceso de desarrollo tumoral como puede ser una leucemia? Si no logro quitarlo, por lo menos lo que puedo hacer es controlarlo, ¿no? Pero ahí tengo el riesgo de las recidivas, que vuelva a repetirse la enfermedad y que entonces tengamos que ver cuál es el factor de oportunismo que se está desarrollando. Recording stopped. Bueno, acabo de tener la presentación porque ya el tema que sigue, ya prefiero abarcarlo en la siguiente clase. No sé si haya algún comentario, algo que quieran hacerme, alguna observación.